en la Universidad de El Salvador. Para este día tenemos preparado un taller de etnografía, así que les invito a que todos aprovechemos ese espacio y tratemos de sacar insumos para enriquecer nuestro trabajo de campo y la labor etnográfica que estamos realizando, bueno, como antropólogos en formación la mayoría, ¿no? Bueno, sin más, le doy la palabra al maestro Eduardo y a Ana Silvia para que nos introduzcan al taller del día de hoy. Sí. Gracias, Gamaliel. Bueno, no voy a ocupar mucho del tiempo, ¿verdad? Solo quería agradecerlos su compañía, su apoyo, respaldo para estas jornadas que denominamos Un Antropólogo Colombiano en la UES. Decirles que el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos y la Vicerrectoría Académica tienen como principal finalidad con estas jornadas ofrecer para el estudiantado de antropología de la comunidad de ciencias sociales de nuestra universidad espacios de debates que nos permitan actualizarnos, ¿verdad? Es por eso que Eduardo está aquí ahora, ¿verdad? Con un título bastante sugerente en términos de nuestra labor como etnógrafos frente a los desafíos actuales. No me resta más que agradecerles e invitarles a las subsiguientes actividades que el Instituto tiene preparados para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ana Silvia. Buenos días, qué bueno que estemos por acá y que podamos conversar hoy de una de las pasiones que muchos de nosotros compartimos, que es la etnografía. La etnografía es una pasión, fundamentalmente. Obviamente en la intención de que sea un taller, yo voy a proponer unos insumos para disparar conversaciones y para disparar como intenciones de que ustedes pregunten y se conecten con lo que significa esto de la etnografía desde sus propios procesos y desde sus propias preguntas, desde sus propios, digamos, desafíos. Entonces, voy a hacer una serie de puntadas sobre la etnografía en el sentido de propiciar que ustedes traigan preguntas, comentarios, interpelaciones y que trabajemos más en el sentido de un taller. Yo me había imaginado una mesa así grandota donde pudiéramos discutir de otra manera, pero este espacio es precioso y seguimos en ese sentido. Sí, pero ya sigámoslo así para que no se... bueno, perfecto. Listo, bueno, entonces vamos a plantear varias cositas. Primero, me gustaría que tuviéramos en la cabeza que etnografía ha sido entendida de al menos 3 grandes maneras. Dentro de la tradición antropológica y dentro de otros encuadres de los que voy a hablar más adelante. Primero, la forma más inmediata en la que los antropólogos y otros colegas han entendido la etnografía es como una serie de tecnologías o de técnicas o de herramientas de investigación donde la observación participante, el diario de campo son centrales. Entonces, digamos que esta primera manera de entender la etnografía pasa por un énfasis en el campo, un énfasis en las técnicas de investigación, un énfasis en la investigación misma. Esa es como la primera manera general en la que se entiende o se ha entendido antropología, etnografía, perdón. La segunda tiene que ver con la etnografía como un encuadre, como una manera de preguntarse, una manera de articular, una forma de abordar el trabajo no solamente de campo, sino la relación, digamos, de producción de conocimiento. Y en ese segundo sentido, la etnografía como encuadre, ahí entonces habría una visión todavía mucho más, digamos, más amplia que la primera de etnografía como un conjunto de técnicas. Por ejemplo, en Colombia existe un texto muy famoso de Raigel Dolmatov, de uno de los, digamos, de las figuras fundadoras de la antropología en Colombia,
donde él hace un texto, Los de Sana, un libro que se llama Los de Sana, donde no utiliza ni observación participante ni diario de campo. Hace todo el trabajo a partir de una técnica que los antropólogos, sobre todo de esa época, denominaban informante. Entonces, ahí en Los de Sana podemos encontrar una etnografía que la comunidad antropológica colombiana considera canónica, pero que no tiene observación participante ni tiene diario de campo. Entonces, también existen una serie de etnografías o de etnografías históricas de abordaje con respecto al archivo, por ejemplo, todo lo que hace Anne Stoller o lo que hace Michael Taussig o lo que hace Sandra Pedraza, para hablar de una antropóloga colombiana, y pudiera aquí citar un montón de gente, es una etnografía histórica. Esto es, no hay observación participante. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que quisiera plantear es que para algunos antropólogos etnografía es fundamentalmente un conjunto de técnicas de investigación. Para otros, además de eso, o en contrapunteo con eso, etnografía se entiende como un encuadre. Yo tengo un amigo así cercano que, mejor dicho, se arranca los pelos de imaginar una etnografía en el archivo, porque es que la etnografía implica gente, implica el indio, implica estar en la comunidad, y si no hay indio, comunidad, entonces no hay etnografía. Entonces lo que quiero decir es, bueno, ahí hay dos formas de entender etnografía. La tercera es una forma que ha sido muy difundida a partir de los años 80, con una serie de discusiones en Estados Unidos y en América Latina, donde se piensa que también la etnografía hay que entenderla como un género literario, como una manera de escribir, una particular manera de escribir, con una serie de discusiones con respecto a las políticas y las poéticas de la representación etnográfica. Esto es toda la discusión de las prácticas escriturales, toda la discusión de quién escribe, cómo se escribe, desde dónde se escribe, quién presenta, representa, etcétera, etcétera, que esa es la vertiente, digamos, más de writing culture de Estados Unidos, pero también en América Latina, Luis Guillermo Vasco, una serie de antropólogos latinoamericanos discuten todo esto de las políticas de la representación etnográfica, ya no tanto en su costado textual, sino en cómo el texto hace parte de prácticas, relaciones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, primera idea, si uno va etnográficamente a los antropólogos han entendido etnografía de estas tres maneras. No es culpa mía. No es culpa mía que los gringos entiendan etnografía como un género literario, que alguna gente en la América Latina lo entienda así. Eso no es culpa del profesor Restrepo. No es culpa del profesor de Restrepo que una gente piense que Malinowski y la observación participante es una manera de hacer etnografía, que eso no limita a la etnografía. Eso no es culpa mía. Hay otra gente que piensa que es un encuadre. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que etnografía es muchas otras cosas que voy a plantear más adelante. Primera idea, técnica de investigación, encuadre, género literario. Segunda idea, nosotros como antropólogos tenemos una serie de narrativas y de mitos sobre la antropología. Nosotros nos producimos en una serie de imaginarios de lo que es la antropología y de cómo la antropología se define como tal. Y uno de esos imaginarios preciosos es que la etnografía es patrimonio exclusivo de la antropología y el personaje, el héroe cultural que produjo la etnografía se llama Malinowski. Yo no sé si han leído a Stocking, pero Stocking desmonta la idea de que Malinowski es el héroe cultural que produce la etnografía y pone un contexto más complejo. Y además de eso, podemos pensar que en otras disciplinas o en otros campos disciplinarios hay líneas de producción etnográfica que confluyeron en la producción de lo que hoy entendemos como etnografía. Estoy pensando, por ejemplo, en los años 30, en la Escuela de Chicago, en el interaccionismo, se estaba haciendo desde la sociología etnografía en las ciudades, cuando los antropólogos andaban pensando por allá en Trovián.
O sea, cuando los antropólogos no pasaban del buen salvaje, la sociología en Chicago, en Estados Unidos, estaba pensando etnografías en las ciudades. Voy a hablar de estudios culturales, ese campo donde aparece el diablo para algunos antropólogos y la cosa así posmoderna, mala. Bueno, en ese campo de los malos, en estudios culturales, el texto fundante de los estudios culturales, que es de Richard Hogarth, que es de 1957, que en inglés se llama The Uses of Literacy, él hace no solamente una etnografía, sino que hace una cosa que también pone los pelos de punta hasta del profesor Restrepo, que se llama autoetnografía. Y además de el trabajo de Richard Hogarth, hay una serie de trabajos importantísimos en los años 60 y 70 en estudios culturales que se articulan alrededor del nombre de Paul Willis. Paul Willis es como la figura más visible de trabajos sobre las escuelas y sobre cómo se reproduce las clases sociales, cómo los chicos de sectores obreros terminan siendo o reproduciendo su lugar de clase. Entonces, lo que quiero decir es que desde hace mucho tiempo, desde los años 30, 50, 60, desde otras formaciones disciplinarias o transdisciplinarias, se han venido produciendo etnografías, incluso etnografías en contextos urbanos o en contextos de sociedades complejas que la antropología viene a explorar en general unas décadas después. Entonces, lo segundo que quiero decirles es que tenemos que entender la genealogía, el origen de la etnografía, por supuesto con una gran contribución, una gran impronta de la antropología, pero no es solo la antropología la que produce etnografía. Y todavía más complicado, hace muchas décadas la etnografía dejó de ser un asunto solo de antropólogos. Es más, voy a decir una cosa feísima para algunos colegas, y es que las mejores etnografías que yo he leído en los últimos 20 años vienen de la sociología, por ejemplo. Voy a mencionar tres que me parecen preciosas. Una, la de Huacán, contra las cuerdas, que está muy orientada por el trabajo de Pierre Bourdieu y Huacán, Louis Huacán, que es impresionante. Es una etnografía del boxeo y de los boxeadores. Es una etnografía que la idea de cuerpo y de hábitos se pone en el centro del asunto. Ahí la noción de observación participante se le da una dimensión impresionante y uno lee esa etnografía y ya no puede volver a ver el boxeo en los mismos términos. Tiene un efecto muy interesante. Hay otra que me parece bellísima, de Pierre Bourdieu, el de En busca de respeto. Es una etnografía sobre vendedores de crack en Nueva York, en las calles, y te rompe todas las ideas de la criminalidad y todas esas cosas. Entonces, es una idea además escrita de una forma que te toca un montón. Bueno, pudiera seguir mencionando Facini, otra gente. No quiero decir que en antropología no se escriban bellas etnografías y muy hermosas etnografías. Lo que quiero decir es que hace rato otra gente está escribiendo etnografía y está escribiendo etnografía del putas. O sea, muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, esa relación de antropología igual etnografía es una relación que no solamente es compleja hacia atrás, no se puede decir uno a uno, sino hacia adelante. Es más, si pensamos desde las antropologías del mundo, desde las historizaciones de las antropologías, hay antropologías que no son etnografía y hay etnografías que no son antropología, en términos históricos. O sea, si hacemos etnografía de lo que hacen los antropólogos, hay antropólogos que se imaginan como arqueólogos y ellos no hacen etnografía, por ejemplo, ¿cierto? Y hay, en otros lugares los arqueólogos no se imaginan como antropólogos, así como las tribus que nosotros solemos etnografiar. Una de las cosas que me llama mucho la atención con los colegas es que les sirve la antropología y la etnografía para los otros, pero cuando uno los invita a que volteen la mirada sobre sí mismos, ceguera absoluta. Y ahí viene todo el discurso narrativo mitológico, y es que la antropología como si fuera una...
eso es otra conversación que no me voy a meter ahí. Tercer punto que quiero poner sobre la mesa. La etnografía no es inocente teóricamente y tampoco es inocente políticamente. No hay una descripción por fuera de la teoría. Vos no podés, incluso si vas a ir a la comunidad tal, el hecho de tomar la decisión de ir a la comunidad tal, es más, el hecho de imaginar la idea de comunidad y lo que ves o no ves, lo que describís o no describís, tiene que ver con supuestos teóricos que son explícitos o que te están hablando, te están produciendo y vos no te das cuenta. Entonces, no hay ninguna descripción, no hay ninguna etnografía que sea inocente teóricamente. Es más, no hay etnografía sin pregunta, no hay etnografía sin una serie de supuestos, conceptos, sensibilidades que se tienen que construir teóricamente. Los datos no se recogen, los datos no son como las piedras de los ríos que están ahí afuera en el mundo. Los datos son producidos y son producidos teóricamente. Y si uno tiene unas teorías simplonas, uno produce etnografías simplonas. Y si uno tiene teorías sofisticadas, uno produce etnografías sofisticadas, incluso etnografías tan sofisticadas que la teoría no se ve. La teoría que está más vinculada orgánicamente con una etnografía, esa teoría no se ve, porque la teoría no son las citas, la teoría son los lentes desde donde vemos y pensamos el asunto. Y tampoco hay etnografías inocentes políticamente. O sea, esa gente que cree que está haciendo ciencia y describiendo el mundo tal cual es, esa gente que cree que no tiene posición, es una posición. Entonces eso de que la etnografía es ciencia y que la antropología es ciencia y después está la política y la política es exterioridad de la ciencia, es un asunto lindo, inocente, más bonito. Y cuando, bueno, no me voy a meter tanto por ahí. O sea, entonces lo tercero que quiero decir es que la etnografía no es una exterioridad de la teoría ni es una exterioridad de la política. Está constituida, independientemente de cómo la entendamos, como técnica, como encuadre, como género, está constituida, es inmanente. Ahora, que el etnógrafo no lo vea no es culpa de la etnografía. Si el etnógrafo, para usar esa expresión, el antropólogo inocente, el etnógrafo inocente. Bueno, entonces esa es la tercera idea. La cuarta idea es que dentro de la antropología, y bueno, no voy a discutir qué es eso de la antropología, pero dentro de la antropología han existido como tres grandes mojones, tres grandes como gravitaciones o maneras de imaginar la etnografía. Y voy a mencionar tres nombres y voy a decir cómo de alguna manera aglutinan esas tres formas, pero esto es una distinción analítica y además es una distinción desde la etnografía o la antropología canónica, porque si vamos a hablar de las antropologías latinoamericanas del sur o las antropologías disidentes, esta cartografía tendría otros nombres y tendría otras aristas. Entonces, primero, pues por supuesto, nuestro héroe cultural, Malinowski. Tan lindo. Ese es nuestra, digamos, un referente. Y yo adoro además a Malinowski. No, esto no es un asunto de que... A mí me impresiona la fuerza, lo que Stocking resalta de la magia del etnógrafo de Malinowski, y es que él nos invita a pensar la etnografía en un ejercicio que implica tres registros: el registro de la anatomía social, el de los imponderables de la vida cotidiana y el registro de la mentalidad colectiva. O sea, para Malinowski una etnografía debe dar cuenta de esos tres registros, de esos tres planos. La anatomía tiene que ver con cómo se constituye el esqueleto, cómo se constituye la normatividad, la regularidad, los patrones de la vida social. Los imponderables
son las cosas que emergen, como la carnadura, la sangre, la vitalidad, cómo se mueve. No es el esqueleto, sino cómo se mueve eso y la carnadura que tiene en concreto, esos imponderables de la vida cotidiana que tenemos, de los que tenemos que dar cuenta como etnógrafos. Y lo de la mentalidad colectiva es un concepto que usa Malinowski muy en una beta más durkheimiana, que es muy importante, las categorías, qué es lo que la gente está pensando con respecto a esas cosas. Y también otra gran contribución de Malinowski, que esa es muy difundida en términos etnográficos, es que una buena etnografía no puede confundir lo que la gente dice que hace con lo que la gente hace realmente, con aquello que la gente sabe que debería hacer. Y esa es la gran potencia de la etnografía, porque cuando vos no vivís con la gente, cuando no estás con la gente, aquí estoy hablando en clave malinowskiana, vos no podés establecer esas diferencias entre lo que la gente dice que hace y lo que la gente hace. Y no es porque la gente sea mala, tenga mala leche, sino porque muchas cosas que la gente hace, las hace mecánicamente, no piensa sobre eso. Y también porque cuando tú le preguntas a la gente qué hace, la gente te habla, dependiendo de lo que significas, dependiendo de los imaginarios que tienen, de las expectativas que tienen con respecto a ti. Y por eso es tan importante la metáfora malinowskiana de poner la tienda en el centro de la aldea, que eso es observación participante, y eso es una cosa maravillosa, es la diferencia que hace la diferencia en muchos análisis. Ese es Malinowski. Viene otro gran héroe cultural, Clifford Geertz, y miren la tradición, estoy aquí mencionando antropólogos metropolitanos, eso tampoco es inocente, Clifford Geertz. Y Clifford Geertz, pues seguramente ustedes han tenido la posibilidad de leer el texto, la introducción de Interpretación de las Culturas y la noción de descripción densa, la diferencia entre el tic, el guiño y la burla. Entonces, la noción de descripción densa encarna, cristaliza una idea de etnografía que es una idea de etnografía más hermenéutica, más semiótica. Ya no es la figura del etnógrafo como lector, del etnógrafo como traductor, del etnógrafo como alguien que comprende o no, que se pilla las cosas o no, que se ríe o no de lo que debería reírse. Es una etnografía más en clave de comprensión, de semiótica, de hermenéutica, si lo quieren ver ahí. No me voy a meter mucho en eso, yo espero que ustedes hayan tenido la posibilidad de transitar ahí. Ese es un segundo autor muy importante. Un tercer autor que escribió un artículo en los años 80 y transformó sustancialmente la concepción y las prácticas etnográficas es George Marcus. Estamos hablando de etnografía multisituada. Con George Marcus, el asunto de la etnografía multisituada nos plantea la pregunta de los etnógrafos habían hecho etnografías lugarizadas y habían hecho etnografías de lo que Ferguson y Gupta llaman el mito del isomorfismo entre lugar, gente, cultura, identidad. La teoría clásica parte de ese mito, de que un lugar, una gente, una cultura, una identidad, necesarias correspondencias, además de abajo para arriba. Marcus lo que dice es las etnografías y la etnografía puede pensarse y debe pensarse también en fenómenos globalizados. Entonces la propuesta de Marcus es hagamos etnografías siguiendo objetos. ¿Quién vio la película Babel? Aquí, la del rifle. Vos podés hacer una etnografía multisituada siguiendo el rifle. Cómo ese rifle tiene unas connotaciones y unas implicaciones en Japón, para un cazador japonés, en el contexto de su familia, y hacer etnografía ahí.
Y después ese rifle no es el mismo rifle cuando él se lo regala a quien lo acompañó. Eso es como Afganistán, eso es como por esa zona. Ahí el contexto, sus hijos que toman el rifle y que es otro objeto. Entonces, seguir el objeto es una propuesta de Marcus. Podemos seguir objetos, podemos seguir, por ejemplo, hay un trabajo precioso sobre cómo unos artefactos producidos en algunos lugares rurales de África son producidos como objetos para el uso, y eso los sacan de ese escenario y los llevan a los mercados locales y son comprados como artesanías y empiezan a circular, y pueden circular hasta llegar a museos en París o en Nueva York, donde ya son otra cosa. Entonces, una etnografía multisituada o multilocalizada, dependiendo de la traducción, es una etnografía que sigue el objeto y se hace es una etnografía muy seria, no es una etnografía boba, es más, es una etnografía que demanda un montón de trabajo. También Marcus nos dice, podemos hacer etnografía siguiendo un concepto o una idea. Piensen en el desarrollo. ¿Cómo no hacer una etnografía multilocalizada con el desarrollo como un objeto, como un artefacto cultural que es producido en unos escenarios en La Haya, en Europa, hablado en unos idiomas por unos expertos, con unos recursos? Aquí hay una dimensión también de economía política, y cómo eso empieza a transitar hacia gobiernos nacionales, locales, cómo interpela uno puede hacer, por ejemplo, una etnografía multisituada de la biodiversidad, de cómo se produce en Río de Janeiro en una convención tal, y cómo eso se baja a través del gobierno de unos funcionarios concretos a un proyecto que se llama Biopacífico, y cómo ese proyecto Biopacífico interpela, produce a gente concreta, a dinámicas específicas en los ríos del Pacífico colombiano. Entonces, eso es etnografía multisituada. Etnografía multisituada es una etnografía seria, compleja, que trata de entender que el mundo no es el mundo de las Islas Trovián. Está bacano las Islas Trovián, a principios del siglo XX está bacano, pero incluso esas islas se producían teóricamente como algo aislado. Por eso toda la discusión de Eric Wolf de cómo los antropólogos venían pensando la cultura como bolitas de billar. Entonces Malinowski también no ve unas cosas. Se pudo haber hecho etnografía multisituada en las Islas Trovián a principios del siglo XX. O sea, la globalización no es una cosa de ahora, eso no es palmaveña, eso es sistema mundo, eso viene desde el siglo XV por lo menos. Entonces, son tres maneras gruesas de pensar el asunto de la etnografía. Hay una cuarta que por lo menos en Colombia está produciendo un montón de trabajo, que es la autoetnografía. La mejor tesis de antropología en Colombia, que fue premiada y que además cualquiera te puede plantear, es una autoetnografía. Se llama Escrito para no morir. Es una autoetnografía de una ex militante del M-19, donde se hace una etnografía impresionante desde su propia experiencia. O sea, autoetnografía no es solipsismo y no es una biografía y pobrecito yo y tan lindo, no. Autoetnografía es un ejercicio todavía más complicado. Ahorita acabamos de terminar, acabamos hace 2 años, una autoetnografía en estudios culturales sobre una mujer que fue violada. Ella hace una autoetnografía de la violación y sobre todo de los aparatos neoviolatorios que se articulan con el discurso médico y con el discurso jurídico. Y hay toda una elaboración desde su experiencia, transitando como una mujer violada en todos estos escenarios donde transforma. Y vos no podés leer esa autoetnografía sin vomitar. Las buenas etnografías tienen que ver también con los lectores. Una buena etnografía
Una buena etnografía te invita a pensar el mundo de otra manera después de que lees esa etnografía. Yo no puedo pensar el mundo de la economía y de la racionalidad económica de la misma manera antes o después de leer Argonautas del Pacífico Occidental. Y no me pregunten quién escribió ese texto, porque lo expulsamos de la carrera de antropología. Entonces, lo que quiero decir es que las buenas etnografías también tienen que ver con los lectores y te invitan a pensar de otra manera eso, incluso a sentir de otra manera. Entonces, bueno, digamos estos tres grandes enfoques, y podría añadir ahí lo de la autoetnografía como una cosa interesante. Quinto asunto que quiero decir, lo digital, lo virtual. Aquí hay una conversación, una discusión maravillosa. Yo he sentido que algunos colegas entienden la etnografía virtual o lo digital como una etnografía de tercera, como una cosa que se hace cuando no se puede hacer de otra forma, como un asunto de que el COVID y entonces no podemos hacer trabajo de campo como se debía hacer trabajo de campo, entonces nos tocó hacer una cosa que ni siquiera debe ser llamada etnografía. Hay muchos colegas que tienen esa posición y es una posición muy interesante. Yo los quiero invitar a pensar dos cosas. Uno, nuestro mundo, donde no hubiera sucedido siquiera el COVID, o sea, no estoy pensando con el COVID, nuestro mundo es un mundo atravesado por la digitalización de nuestras existencias y de nuestras subjetividades. Ayer, en este país, decidieron que la moneda nacional es el Bitcoin. A mí, ¿cómo me van a decir los salvadoreños que lo digital no tiene que ver con sus existencias materiales? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O piensen nomás en los artefactos como los celulares o teléfonos. Piensen en lo que está pasando ahora, aquí, ya. O sea, los artefactos digitales y los entornos digitales no son una cosa que podemos separar de nuestras existencias. Y no estoy pensando en los académicos simplemente. Yo estoy viviendo en Tumaco, en el Pacífico Sur colombiano, y las señoras más tradicionales tienen sus WhatsApp y se conectan y hablan y están... O sea, lo digital es un artefacto cultural que nos define. Y así yo no tenga celular, así nunca conozca un computador, me bombardean, mi economía colapsa, mi existencia se ve interpelada precisamente porque lo militar, el capital, todo está atravesado por ahí. Y las subjetividades, todas las fotos que nos hemos tomado en estos días y las que subimos a Facebook, ¿y ustedes creen que eso no hace parte de la cultura y de la vida de nosotros y de los otros? Entonces, mi planteamiento es que no estamos ante la escogencia de etnografía digital versus etnografía no digital, sino que nuestra existencia está digitalizada y todas las etnografías, incluso del personaje más convencional que hace etnografía, está mediada por lo digital, porque hasta escriben, hasta transcriben sus cosas en Word, y el Word ¿qué es? ¿Eso qué es? Entonces, lo que quiero decir es que no es un asunto de si le metemos a lo digital o no, sino que de hecho lo digital nos define. Ahora, yo sí creo que existen diferencias en cómo encarar lo digital en términos etnográficos. Yo creo que lo digital nos invita a pensar problemas que son específicamente derivados de esas existencias. Yo puedo hacerme una pregunta de investigación etnográfica y antropológica sobre el impacto de las redes sociales en la violencia de El Salvador. Ahora, hacerme esa pregunta implica ver redes sociales e implica mirar el mundo también por fuera, si se puede hablar de un por fuera de lo digital. Entonces, yo me puedo hacer preguntas por ejemplo, para hablar de cosas concretas. Una antropóloga mexicana
ay, se me escapó el nombre ahora, escribió un libro precioso que se llama Robin Hood tiene celular o algo así, Rosalía se llama, Winford, algo así, qué pena, con su nombre. Y ella lo que muestra es que en una población súper tradicional, súper distante de México, cómo la llegada de los computadores y la llegada de los celulares ha transformado sus existencias. Cómo incluso hay tensiones intergeneracionales, cómo hay reconfiguraciones intergeneracionales a partir de eso. Entonces yo puedo estudiar, lo primero que quiero decir es que uno puede estudiar lo digital con los problemas y las preguntas que eso genera. Ahora, lo otro es que ese es la etnografía digital puede hacerse a partir de problemas o preguntas derivadas de eso en la existencia de la gente. Lo segundo es que yo, cualquier temática que estoy trabajando, por ejemplo, el asunto de las identidades juveniles en los barrios populares de Tumaco, yo puedo ver eso también utilizando o apelando a las herramientas digitales. Yo puedo apelar a los grupos de WhatsApp como escenarios en los cuales puedo observar. Entonces hay preguntas que se generan desde estas transformaciones de los entornos digitales y los artefactos que puedo pensar como específicas. Y obviamente ahí puedo estudiar ahí y por fuera de ahí. Lo otro es que temáticas que venimos trabajando obviamente son impactadas por lo que esto... Entonces, una cosa es una etnografía de lo digital y otra es una etnografía con o en lo digital, ¿cierto? Ahí está. En ese sentido, yo quisiera invitarlos a pensar que también lo digital pudiera llevarnos a una discusión todavía más profunda de la etnografía, algo que yo he llamado, o otros colegas también han llamado, etnografía 2.0. Imagínense lo que puede significar hacer etnografía en entornos donde la gente o lo que es observado es al mismo tiempo interpelador de lo que estás haciendo. O sea, la figura del etnógrafo ha sido generalmente una figura individual que llega, hace etnografía, escribe, piensa, luego hace una especie de informe, de reporte, de libro, y después puede llevarlo a la gente. O sea, como que ese es el trayecto que hemos imaginado con la etnografía. ¿Qué tal una etnografía donde el diario de campo del etnógrafo esté abierto a la gente con la que está trabajando, en Google Docs, por ejemplo? ¿Qué tal si mi diario de campo es un diario de campo que puede ser intervenido, puede ser reescrito, puede ser problematizado por la gente con la que estoy trabajando al tiempo, simultáneo? ¿Qué tal si el diario de campo, además de texto, es un conjunto de audios, de imágenes, de videos, que pueden ser interpelados con otras imágenes, otros audios, otros videos? Eso abre la idea del proceso de investigar. Pero ¿y qué tal si el asunto no es un libro que se entrega al final, sino que el producto es un asunto como una plataforma o como una serie de podcasts donde la gente pueda colocar también reacción? O sea, la etnografía de verdad que se abre impresionantemente si asumimos lo que implica para la labor etnográfica estas transformaciones. Incluso el autor, el etnógrafo como autor, ya no tiene el problema de quién escribe sino que el etnógrafo como autor se desplaza y la etnografía deviene en colectiva, colaborativa y además polifónica, múltiple. O sea, entonces eso es algo por trabajar. Entonces ya no es el asunto de la etnografía de los efectos de lo digital en el mundo o utilizar las herramientas para estudiar las cosas que venimos estudiando, sino es hacer etnografía de otra forma. Es hacer etnografía incluso
rompiendo, o sea, haciendo una ruptura fundamental sobre cómo hemos imaginado la etnografía. Eso es etnografía 2.0. Ahora, no todo el mundo tiene que hacerla, no es que todos tenemos, no, quienes quieran seguir haciendo etnografía soñando en los términos en que Malinowski la planteó, lo podía hacer, tiene todo el derecho este mundo, pero la idea es que eso nos abre. Bueno, y termino con esto porque esto es más un taller y entonces esto eran como unas ideas de provocación para que conversáramos. Termino con esto. Si hay algún momento de la etnografía que a nosotros no nos cuentan en los procesos de formación, es la escritura etnográfica. A nosotros a veces hasta nos dicen que es la observación participante y hasta nos enseñan cómo se arma un diario de campo y todo eso, pero rara vez nos cuentan, y bueno, y cuando uno tiene todo eso, ¿uno qué hace con esa cosa? Y además yo he visto gente, pucha, cuando vuelve del campo, eso ahora volver del campo es una cosa, cuando con todo eso, ¿y uno qué hace? ¿Y uno qué hace con ese diario de campo? ¿Y uno qué hace con ese foto? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar más como docentes y como colegas es desnudar, porque es un asunto de desnudar los procesos y los mecanismos que tenemos para escribir. Voy a plantearles solo dos ideas. Las etnografías hay que escribirlas de abajo para arriba. Hay que escribirlas de los datos producidos en terreno, de los textos, de los relatos, de las cosas, de las descripciones concretas y hacia arriba. Y para hacer eso es necesario tener una brújula, tener un esquema de redacción. Y lo segundo es que la escritura etnográfica no es un asunto de volcar algo que ya se sabe sobre un texto, sino que la escritura etnográfica, como cualquier escritura, es también un ejercicio de pensamiento. Entonces, solo quiero plantear esos dos elementos. El marco donde pensamos el asunto de la escritura, hay que pensarlo. Los etnógrafos o las etnógrafas no podemos perder la tesitura, la filigrana, la especificidad del mundo desde el que estamos anclados. Por eso hay que escribir de abajo para arriba. No es traer los teóricos y tener los teóricos ahí y después imponerle los teóricos al mundo, no. Esa no es la forma en la que yo entiendo que la etnografía es teóricamente informada. Y lo otro es que la etnografía, escribir etnografía hace parte de pensar etnografía, pensar etnográficamente. Bueno, no sé, creo que hablé demasiado largo. Bien, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Y comentarios, cualquier. Sí, Alondra. Y luego Pedro.
Perfecto. ¿Cómo es la dinámica? ¿Varios o vamos? Si quieres, no sé si Pedro quiere hacer el comentario, solo les pido por favor puedan acercarse para que todos podamos escuchar acá y hacer uso del micrófono. Sí, Pedro. Sí. Pedro, si quieres. Buenos días. Bueno, pues yo esencialmente estoy de acuerdo con lo que se ha estado platicando hoy, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay un aspecto que nos hace falta bastante remarcar respecto de nuestras definiciones de etnografía, ¿verdad? Y de cómo aprendemos acerca de etnografía. Y es que antes que otra cosa, la etnografía es un trabajo, ¿verdad? En el sentido marxista de la expresión, es la forma en la que nosotros como personas nos estamos relacionando con la naturaleza, ¿verdad? Y como cualquier otro trabajo, este puede verse enajenado. Y como cualquier otro trabajo, este ha sido afectado por las políticas neoliberales, que lo que están haciendo, y esto es algo que ya desde hace tiempo venía también incluso Pierre Bourdieu criticando, ¿no? Se ha estado tecnocratificando el quehacer científico, ¿verdad? Y el quehacer en ciencias sociales, abstrayéndoles en la producción capitalista, ¿verdad? Su alma, ¿verdad? Que básicamente vendría a ser el abordaje teórico, y se convierte nada más, nos convertimos como cientistas sociales en meros reproductores de técnicas, ¿verdad? Pero que el problema es de que nos tenemos sí o sí que insertar en eso, porque de lo contrario no comemos, ¿no? Y es un problema grave, y es un problema que para hacer etnografía de la etnografía es sumamente crucial poner en primera plana, ¿verdad? No como un posible de hacer un ejercicio de economía política, sino que ponerlo así, en el centro. Eso. Gracias. Bien, por cuestión de orden, Ricardo, luego Isabel, y si quieren ahí hacemos un corte para que puedan responder. Doctor, yo le quiero hacer llegar una pregunta de un amigo mío y luego una propia. La primera es, ¿cómo plasmar los sentimientos como elemento constitutivo de la cultura al momento de redactar nuestras etnografías? ¿Cómo poder dar cuenta de eso sin caer en el romanticismo? Esa es la de mi amigo. Sí. Luego, una pregunta que parte de un comentario que yo quiero hacer es que cuando me enteré que usted venía, me puse a leer sobre usted y a investigarlo. En buen salvadoreño lo taloneé, como se dice. Está muy bien. Y entonces hay algo que me llamó poderosamente la atención, y es esto que usted plantea de las antropologías disidentes. Y ahora que nos trae a cuenta estas no nuevas formas de hacer etnografía, sino que a lo mejor no habíamos caído en cuenta, y que a lo mejor incluso, como lo dijo la compañera atrás, ya se viene haciendo desde hace ratos. Pero haciendo relación con esto de las antropologías disidentes, puede plantearse también etnografías disidentes. Usted dice en una de sus grabaciones que las antropologías disidentes no piden permiso. Es una nueva forma de entender y criticar desde la antropología a la antropología. Entonces, a lo mejor este sea también un tiempo de replantearnos la etnografía, y una etnografía disidente que critique la etnografía y se vaya abriendo a otras maneras de hacer etnografía. Perfecto. Vale. Nada más. Gracias. Listo. Bueno, buenos días. Buenos días, de verdad, qué gusto. Quizás una de las dudas que me surgía, y ya lo compartíamos el martes, era sobre este tema de la etnografía digital. Y desde hace un tiempito yo me había estado cuestionando alrededor de este concepto de la etnografía digital, de cómo nuestros datos pueden surgir desde los entornos digitales. En un experimento, por decirlo así, durante la pandemia, estuvimos con varios de acá en un taller de antropología audiovisual con gente de Centroamérica, con estudiantes de Centroamérica, y dentro del equipo que conformé estaban cuatro costarricenses, una guatemalteca y 2 salvadoreños, uno de la UTEC y yo de parte de la UES. La discusión más acalorada que nosotros teníamos
era precisamente sobre un concepto que la colega guatemalteca, Pilar Jiménez, estaba buscando que fuera como un punto de partida, y es la antropología pública. El tema de la antropología pública. Entonces, ahorita que usted mencionaba dentro de la conversación, estas nuevas formas de presentar la etnografía, cómo esa polifonía, cómo estas nuevas tecnologías de acceso a la información, cómo estos nuevos recursos por ejemplo, de los datos abiertos, que no es solo una cuestión ética dentro de las ramas de tecnología, sino que también la podemos incorporar en nuestro trabajo, como ya lo mencionaba, cómo nos permite a nosotros también producir el dato, y no solo recolectar el dato, y no solo tener un banco de datos. En el ejercicio, retomando lo del taller audiovisual, nosotros hicimos un mapa sonoro de los productos que se vendían y cómo se vendían en Centroamérica, en los mercados, ambulantes, locales, comerciantes informales y todo eso. Y nosotros, uno de los mayores obstáculos era cómo intervenimos este dato, porque nos ha caído esto a nuestro correo, al correo del colectivo Mira el Audio, ahí lo buscan, nos ha caído eso al correo. Nosotros lo metemos en programación de R al mapa que nosotros hicimos, hacemos la descripción que nos mandaron en el correo, cómo ahora nosotros intervenimos ese dato, cómo lo producimos, cómo dejamos de ser un mapa de una base de datos en internet que cualquiera puede consultar, que cualquiera puede ver, que puede reproducir el audio del señor vendiendo quesadillas o vendiendo bizcochos, y empieza a ser un dato antropológico, empieza a ser una etnografía también a través de una nueva tecnología. Entonces esa es un poco como mi duda. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta cosa que se empieza a abrir aquí, y empiezo con este asunto. La etnografía digital o virtual no es nueva. Hay un texto ya clásico que es de Christine Hein, que es del 2004, que se llama Etnografía Virtual. O sea, esto no pasó con la pandemia. Ahora, la pandemia generó cosas que antes no estaban, y movió asuntos, y algunos colegas que habían de alguna manera querido evitar o pensar, les tocó, les figuró. Entonces está eso, pero hay un campo impresionante que se llama etnografía. Ese campo está hace rato, desde los 90, y es un campo en términos de investigación de mercado, y es impresionante. O sea, eso, entonces no es que ahora con la pandemia estamos descubriendo que el agua moja, no. Esto es que la pandemia, algunos que no querían pensar ese asunto, les tocó. Pero el asunto viene desde mucho más atrás. Ahora, la pandemia introduce cosas que antes no estaban, ¿sí? Pero no, o sea, la pandemia por supuesto que introduce asuntos, pero esta conversación de la etnografía digital, virtual, de la etnografía 2.0 no es una cosa que pasó ayer, primero, ¿cierto? Segundo, yo quiero insistir en la diferencia que hice entre herramienta y encuadre. Yo creo que esta conversación sobre etnografía virtual digital 2.0 hay que pensarla también en esa clave. Una cosa es, bueno, ¿qué herramientas nos ofrecen las nuevas condiciones de las aplicaciones, de los entornos digitales, de los artefactos digitales? ¿Qué herramientas nos ofrecen? Y muchas de ellas no nos las habíamos soñado antes. Miren, cuando yo fui a hacer trabajo de campo por primera vez al Pacífico colombiano, tomar una foto era un camello. Además era con rollo y era costosísimo, y incluso uno sacaba una cámara y la gente, ahora todo el mundo se toma fotos. O sea, tomar fotos es un asunto que técnicamente hoy no es lo mismo que hace 30 años, y yo creo que hoy pues como que ayuda un montón. Grabar
O sea, los cassettes, yo no sé si a Carlos le tocó, pero a mí los cassettes de 60 minutos. Eran unos... Y las pilas, con unas grabadoras, y se agotaban las pilas y uno por allá metido. O sea, ¿cómo no decir que eso nos... No. O los WhatsApp, miren, los grupos de WhatsApp, que a uno lo inviten a participar en un grupo de WhatsApp, la gente con la que uno está trabajando, ahí están las conversaciones, es más, quedan registradas. Obviamente hay una ética esta discusión de la ética es un asunto que tenemos que tener presente, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que en términos de las herramientas, lo digital ha posibilitado cosas que a mí, o sea, no estoy hablando de, a mí me parecían impensables hace 20 años. Entonces, eso es una cosa. Por ejemplo, yo estoy escribiendo, esto me pasó hace 2 semanas, estaba terminando de escribir un artículo sobre el COVID en Tumaco y estaba escribiendo y con el diario y yo dije, no pregunté esta cosa, yo le mandé un mensaje de audio a mi amiga Fanny, profesora Fanny, y sobre esto del matarratón, ¿qué? Ella a los 5 minutos un mensaje de voz, yo estaba en Bogotá en ese momento, entonces yo creo que hay que ver la dimensión de las herramientas, y la dimensión de las herramientas no es todo celebratorio, hay muchas cosas que son cagadas, o sea, el mundo en general no es bueno todo o malo todo, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que entender que la etnografía digital no hay que pensarla simplemente como una falta, una falla, como que no es etnografía de verdad. Hay que dimensionar lo que eso implica, no solamente en términos de herramientas, sino de encuadres. Y aquí con lo del encuadre, a mí me parece que es donde vienen las discusiones de verdad, ¿cierto? Porque tú decías ahorita, ir a la comunidad. ¿Qué significa en este mundo ir a la comunidad? O sea, en el mundo de Malinowski, ir a la comunidad está muy claro. Pero en este mundo, ¿qué significa estar con la comunidad? ¿Qué significa ir a la comunidad? Y sobre todo, mira que tú llegaste antes de la pandemia y no tenías unas preguntas que la pandemia te instaló sí o sí. Y creo que ahí es muy importante que no perdamos de vista esta distinción. Lo voy a plantear en otro vocabulario para que quede claro. Una cosa es etnografía mediada por herramientas y entornos digitales, y otra cosa es etnografía sobre lo digital como un hecho cultural. O sea, podemos tener etnografía sobre lo digital, mediada por lo digital, pero no exclusivamente eso. Pero la etnografía hoy, en temáticas que no tienen que ver con la internet, está mediada por lo digital. Era lo primero que yo quería decir al comienzo. Entonces, tenemos que verlo, tenemos que apropiarnos y tenemos que ver los riesgos. Ahora, mi invitación, que esta sí es una invitación, digamos, ahí sí, yo no he visto trabajos fuertes en esa dirección, es, ¿qué significa hacer etnografía 2.0? Se los explico mejor para que me lo entiendan. En la web, primero hay un momento que se llama web.1, 0.1. ¿Qué es? La web tiene unas páginas que uno consultaba y punto. La web.2, que ahora andamos como en la web.3 o 4, pero la web.2 es donde uno no es simplemente alguien que consulta cosas, no son cosas montadas en la web, sino que vos intervenís, producís, la web te produce, o sea, todo el asunto que además es tenaz, todo el asunto de las redes sociales que te producen y te constituyen y saben que te gusta, eso es la web.2, es una web donde uno hace parte de. ¿Cómo pensar una etnografía donde el etnógrafo ya no sea el maestro o la maestra de ceremonias? Porque es que la discusión de los 80 es, el etnógrafo es el maestro de ceremonias, pero reconoce que ser maestro de ceremonias implica invisibilizaciones, relaciones pero aquí es, ¿y qué tal si el maestro de ceremonias, el etnógrafo, no es uno, sino que la gente está ahí también, de verdad, interpelándote colectiva y colaborativamente? No es allá, sino es todo el tiempo, a toda hora. Eso,
yo creo que transforma. Ahora, yo no creo que eso todo lo tenemos que hacer. Yo creo que Etnografía 2.0 es una manera de abordar las cosas. Incluso nosotros estamos muy acostumbrados a que hacemos etnografía y publicamos un libro o escribimos una tesis o un artículo. ¿Qué significa en términos de la discusión de algo que no está cerrado? Porque uno publica un libro y uno lo puede llevar a la comunidad. Pero ¿y qué tal si el asunto no es ni siquiera comunidad? ¿Y qué tal si la etnografía no es simplemente hacia abajo, sino hacia los lados y hacia arriba? Y hacia arriba y hacia abajo, y hacia los lados, donde las relaciones de poder no son exactamente como estaban planteadas. Entonces lo que yo creo que es que como encuadre, algo que aquí le pongo el nombre de Etnografía 2.0 siembra un montón de preguntas. Entonces está por ahí la cosa. Tiene unas ventajas también las herramientas que quiero mencionar. Miren, uno de mis temas de trabajo es el racismo. Y nunca a mí nadie me dice lo que piensa en los términos que yo puedo ver en un foro de reacción frente a algo, un hilo en Twitter. Un hilo en Twitter me puede incluso invitar a pensar cosas que yo no había nunca imaginado en términos de las reacciones racistas. O sea, estaba trabajando, por ejemplo, los imaginarios del posconflicto, entre comillas, en Colombia, y gente se plantea ahí desde el anonimato cosas que nunca me van a reconocer en mi cara. Por eso que nos invitó Malinowski a pensar, una cosa es lo que la gente dice que hace, otra vez. Entonces, creo que hay muchas cosas ahí por explorar. Lo que Pedro nos invita a pensar es algo que yo he llamado el dispositivo etnográfico. Nosotros tendemos a epistemologizar, a textualizar el ejercicio antropológico, y Pedro dice, pero es un trabajo. Claro que es un trabajo, es más, es un trabajo donde hay un dispositivo que tiene 3 lados, es como un triángulo. Tiene el lado del etnógrafo, y producir etnógrafos cuesta. Es procesos de domesticación concretos. Y ustedes están ahí. ¡Ah! Además, no hay etnógrafos sin algo o sin un agente que es etnografía. No hay un etnógrafo en potencia, en abstracto. La etnografía es una práctica que se ejerce. Uno no puede ser etnógrafo como un título. Uno es etnógrafo en tanto hace etnografía, y cuando hace etnografía, se hace etnografía sobre algo, porque no puede hacerse etnografía de nada, ¿sí? Entonces hay algo, entonces el etnógrafo, un punto del triángulo, lo etnografiado, el otro punto del triángulo, y el tercero que es tenaz es quienes consumen etnografía. Y hay 2 planos en quienes consumen etnografía: el establecimiento académico, que produce a los etnógrafos y a lo etnografiado en unos términos históricos concretos. O sea, no pueden haber etnografías sin establecimiento académico que invita a pensar el asunto de la etnografía. Por eso la descripción de Alonso de Sandoval del siglo XVI es una descripción que no es etnografía. No todas las descripciones son etnografías, porque la etnografía es un entramado histórico, institucional, unas subjetividades. Es más, cuando yo estaba estudiando antropología, habían unas cosas que se podían etnografiar y otras no. ¿Por qué? Porque la pertinencia antropológica, relaciones de poder, Bourdieu, o sea, entonces, consumir etnografía. ¿Quiénes consumen etnografía? Pues el establecimiento académico, los comités de tesis, los antropólogos que comen. Pero también, ¿quiénes consumen etnografía? El Estado y el mercado. Lo de etnografía es desde el mercado. Ahora, siempre la etnografía ha sido de este mundo. No es que Malinowski era puro y no está contaminado, y entonces quien trabaja con una empresa entonces es impuro. No, todos estamos cagados siempre por el capital, el mercado, la historia, las relaciones de poder. El asunto es cómo lo enfrentamos. Entonces yo no me pararía en la idea de que hay una etnografía éticamente viable, que es académica, como si lo académico no tiene una materialidad y unas existencias y unas relaciones de poder concretas, versus. Ahora, eso no quiere decir que todas las etnografías sean ética y políticamente equivalentes, ¿sí? No, pero la distinción no es el mundo profesional como
algo menor, esa arrogancia de los académicos que piensan que la única antropología es la antropología académica. El grueso de la antropología se hace, es más, piensen en esta dimensión, oigan esta palabra, antropologesco. Antropologesco es una serie de categorías y de elaboraciones que se hacen leyes, que se hacen políticas, que se hacen imaginarios sociales. O sea, la dimensión política de la antropología es una dimensión que se le escapa incluso a los antropólogos, que tiene que ver con el antropologesco. Ahora, a ese amigo que se arrancaba los pelos, porque ese sí tiene muchos pelos, porque para él trabajo de campo es estar con los indios además, porque para él antropología es indiología. Y con los indios buenos, porque no con los indios que tienen celular, sino con los indios tradicionales. Ese personaje que nunca entiende que la discusión ética-política de la antropología va más allá de los hermosos y buenos antropólogos. Tiene que ver con el discurso, con las narrativas, con los efectos de verdad del antropologesco en la existencia, y muchos de ellos ni nos preguntan. Bueno, tiene que ver con esa es otra dimensión. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que desepistemologizar los análisis de la etnografía y menos destextualizar, hay que verlos como una práctica, como una materialidad en unos encuadres concretos. Eso es lo que hacemos, incluso la antropología también. Lo de Ricardo, cómo plasmar los sentimientos como elemento cultural, cómo no caer en el romanticismo. Yo no sé qué tiene en la cabeza tu amigo o tu amiga la que mandó esa cosa, pero para mí la etnografía siempre implica las vísceras. Y yo no puedo imaginar una etnografía desviscerada. Ahora, yo puedo jugar a que no aparezcan las vísceras desde una etnografía de voz en off. ¿Ustedes han visto los documentales? Esos de los años 60 y 70. Y el tigre se acerca al venado. Hay etnografía en voz en off, tal cual. Y tiene que ver con una epistemología. Ahora, eso no quiere decir que el venado no esté cagado del susto. O sea, el asunto yo siento que la etnografía es una práctica de este mundo. Y como tiene que ver con la materialidad de la economía política, tiene que ver con las vísceras. Ahora, yo soy de la escuela de que la mayor objetividad es aquella que pone sobre la mesa desde donde estoy trabajando. Entonces, para mí, el ser honesto metodológicamente y decir, estos son los alcances y los límites de mi perspectiva, es mejor que engañar y decir que yo no tengo perspectiva. Entonces, para mí, además, lo primero que dije es que la etnografía es una pasión. O sea, es más, yo creo que una etnografía se empieza pero nunca se termina. Yo estoy haciendo una etnografía desde hace 30 años y uno no cambia la etnografía de un lado para otro porque mi noción de etnografía, y soy muy nostálgico y todo, y viejito y chapado a la antigua, mi noción de etnografía es esa. Ahora, yo puedo reconocer que hay otro tipo de etnografía, o sea, el hecho de que yo lo haga y me guste de una forma no quiere decir que todos tienen que hacerlo y gustarles como a mí No, a mí me gustan las pupusas y a otros no les gustan las pupusas. Bueno, ¿y yo por qué voy a decir que usted es muy huevón porque no le gustan las pupusas? No, hágale. Ahora, tiene que defender el asunto en términos de... Tienen alcances distintos. Entonces, en ese sentido, yo no pienso... Yo pienso que la etnografía es un acto romántico, de entrada. Reconózcase o no. O sea, tiene que ver con nosotros, con los otros. Y eso para mí no es quitarle, sino ponerle a la cosa. Ahora, lo de etnografías disidentes, lo de antropologías disidentes es una discusión que tiene como una historia, que tiene que ver con antropologías del sur, antropologías metropolitanas y periféricas, tiene que ver con el asunto de antropologías del mundo. Un montón de discusiones hay antes de antropologías disidentes. Antropologías disidentes es un poquito tratar de tomar distancia de la antropología como un conjunto de prácticas y de tecnologías de poder. Entender
que la idea de la antropología no es inocente. ¿Qué nos enseñan como la antropología y qué no nos enseñan como la antropología? Eso hace parte de una manera de entender que no es universal. Se los planteo de esta forma. En Sudáfrica, antropología no implica arqueología, es más, arqueología es otra cosa. En Colombia, antropología es el modelo boasiano de las 4 ramas. Ahora, Boas es una manera de articular antropología. Es más, la idea de etnología en Francia solo después se subsume por una violencia epistémica en que es antropología. O sea, antropología, y esto es Stocking, esto no me lo tengo que inventar yo, antropología es una contingencia, se amarra de cierta forma. Trujillo no lo plantea, habita en el nicho del saber. Entonces, lo que con antropologías disidentes lo que yo quiero decir es, de pronto, no tenemos que estar tan pendientes a que nos autoricen. Podemos portarnos mal. Ahora hay que asumir el costo de portarse mal. Y cuando uno es una autoridad y se porta mal, hay unos costos y también unas retribuciones. Y cuando uno es estudiante y se porta mal, hay unos costos. Y hasta de pronto lo sacan y no lo gradúan. Bueno, entonces el punto es que antropología es, acuerden, antropología es disciplinación. Y disciplinación es domesticación. Y es domesticación con unos cánones. Los profesores nuestros andan pensando unas huevonadas y creen que eso es, y nos lo enseñan así. Yo lo hago también, lo estoy haciendo en este momento. O sea, no es que yo estoy por fuera de la cosa, pero entonces tomemos una distancia antropológica de la antropología, hagamos etnografías de las antropologías y veamos que en un lado de la montaña hay unos chamanes y unos mitos, y al otro lado de la montaña hay otros chamanes y otros. Aquí se comen hormigas y allá se comen escarabajos. Eso no es lo que nos ha enseñado la etnografía y la antropología. Pensemos, acuérdense, una cosa es lo que la gente dice que hace, una cosa es lo que los profesores dicen que es, y otra cosa es lo que hace. A mí me enseñaba un profesor, la antropología es una ciencia que estudia al hombre y tiene 4 ramas, y él nunca hacía 4 ramas, hacía indios, no es ni siquiera hombre, indios, y bueno, y hombre marcado. Entonces, seamos antropólogos para pensar y para hacer antropología, y de pronto eso pasa por portarse mal, por ser disidentes. Eso es un asunto de Frantz Fanon, que Frantz Fanon nos enseñó que para romper la dialéctica del amo y el esclavo, esa dialéctica hegeliana, uno no puede reposar en la lógica del resentimiento ni en la lógica del reconocimiento. Si yo digo, porque muchas de las discusiones de antropologías del sur es como, amo, reconózcanme, gringos, franceses, nosotros sí hacemos antropología, reconózcanos. Es multiculturalismo en antropología. Y otra gente anda putísimo con ellos, esos gringos. Mientras uno esté ahí, a uno lo están produciendo los gringos. Entonces, bueno, es por ahí lo que plantea Isabel con el asunto de los audios y todo. Yo creo que ahí ustedes tienen un universo para reimaginar lo que se puede hacer, que todavía no nos hemos ni soñado. Qué chimba, qué maravilla que todo eso esté. Cómo hacer una etnografía y cómo entregar unos productos etnográficos sonoros, de los espacios sonoros, que no se pueden apalabrar en la escritura, sino, no sé, otras cosas. Una etnografía, pienso en una etnografía que sea una etnografía en performatividad, que sea ahí y no más, no sé. Bueno, entonces son muchas cosas que entrarían ahí a... Y no me crean, porque yo también...
Bien, antes de darles la palabra a los asistentes, quiero leer un par de saludos de las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo y Vale Bernal envía saludos a los ponentes desde México. También Elías Mena dice que nos está acompañando desde Chiapas, así que un saludo a todos aquellos que están a través de la transmisión en vivo. Bueno, ahora sí, no sé si alguien más de los presentes quisiera compartir. ¿Sí, Pedro? Si querés, lo de Pedro. Dale. Hágale, Ricardo. Doctor, yo quiero solo hacer una réplica a lo que usted acaba de... Esto que usted menciona de las antropologías disidentes y las etnografías disidentes me hace recordar a Marvin Harris, capítulo 9, si no estoy mal. ¿De qué libro? ¿En qué edición? El desarrollo de la teoría siglo antropológica. XXI. Siglo XXI. Sí, ya. Y entonces, cuando surge esta discusión de Kroeber, y creo que la otra era Margaret, no, se me olvida. Y estaban atacando a Boas porque sí, le decían que ya bastaba esto de que la escuela boasiana, la escuela fulano, que ya esto de las escuelas, centrar la discusión en el nombre de un antropólogo, en la escuela fundada por un antropólogo, no debería de ser, sino que concentrarse en la metodología, sí, en la esencia de la antropología, en la etnografía, que es lo que Boas había propuesto en ese momento, que la etnografía era lo que tenía como lo que estaba en boga en ese momento. Y esto lo traigo a colación porque me lo refresca en la memoria esta discusión de la antropología disidente. Claro. Esto no es algo nuevo, o sea, los antropólogos se ven peleando con sus profesores, con otros antropólogos, por desenmarcar la antropología de esto, de la antropología de fulano, la escuela de Mengano, y creo yo que en actualidad nosotros también estamos en esta discusión de desenmarcarnos de la antropología gringa, por ejemplo, de estas antropologías poderosas, entre comillas. Nada más ese era el comentario. No, muy bien. Gracias. Muy bien. Dale, Ricardo. Antes de darle la palabra a Pedro, otros saludos a través de redes sociales. Daniel Vinicio dice que está desde el DF y Rili Ramos desde Panamá. Qué bien. Así que qué bien que tenemos varias personas acompañándonos en redes. Ahora sí, Pedro. A ver, sí, de acuerdo con lo que estaba planteando acerca del dispositivo etnográfico, ¿verdad? Sin embargo, aún así creo de que dentro y que también aparte hay que desepistemologizar tanto la ciencia, ¿no? En este sentido hay que quizás incurrir en lo que en gestión del conocimiento llamarían epistemología estratégica, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esta misma discusión creo que vale la pena y que es sumamente necesario plantearlo políticamente para el interior de nosotros también como academia, ¿no? En cómo podemos comenzar a librarnos de todos estos espacios que están afectando la manera en la que estamos realizando nuestro oficio, ¿verdad? En el sentido de que uno muchas veces no se puede oponer, digamos, a lo que se le requiere por lo que de la ONG en la que está trabajando, ¿verdad? Muchas veces por la velocidad en la que se tiene que producir un informe, tiene que ser realizado a base de otros informes, ¿no? Y que el trabajo de campo pues se limita a hacer entrevistas, se limita a hacer encuestas, ¿no? Pero es una cuestión que lo realizas en menos de 15 días. Hay proyectos de investigación que yo he visto que son así monstruosos, de que querés ir a recopilar, hacer como un recorrido alrededor de donde quieren construir una carretera para ver qué tipo de significados culturales, una cosa que le tomaría a cualquier etnógrafo décadas en hacerse, ¿no? Que lo quieren en 15 días. Esa babosada, como etnografía, yo no te la compro jamás, ¿no? Entonces, pero todo eso son los ritmos acelerados que se está pidiendo actualmente por el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y también tomando en cuenta de que en muchas universidades también la burocratización es algo que se da, ¿no? Y que usted también lo ha mencionado varias veces. ¿Qué
¿qué podemos hacer si no podemos confiar ni en el capital, ni en el Estado, ni en las propias universidades, ¿verdad? ¿Qué nos queda, verdad? Eso, gracias. Perfecto. Bien, solo antes de darle la palabra a Eduardo, un saludo más desde Santa Rosa de Lima, de parte de José Madrid, y Nadia Campos pregunta, ¿se podría descolonizar la etnografía? Y ahora sí le cedo la palabra. Vale. Mira, Ricardo, en algo que estabas planteando decías la esencia de la antropología. Les pregunto, ¿será que hay una esencia de la antropología? ¿Será que hay una identidad trascendental de la antropología? Piensen en esto. ¿Qué define a la antropología? Alguna gente puede decir, la cultura. Bueno, pero ¿y entonces Radcliffe Brown, que no estaba pensando en cultura, entonces no es antropología? Y bueno, que no, que lo que define la antropología es la alteridad. Bueno, y entonces antropología del capital y de la modernidad, entonces no es antropología, o de la antropología del desarrollo no es antropología. Entonces, o no, que la antropología está definida por la etnografía. Bueno, y los colegas de estudios culturales que hacen, bueno, y del de cultura también tiene que dar, los colegas de estudios culturales que hacen etnografía, o los arqueólogos que no hacen etnografía, entonces, ¿cómo? O sea, que los héroes culturales, bueno, seguro que todos leemos a Malinowski, pero algunos lo leemos una semanita, otros lo leemos 3 meses, algunos lo incorporamos, otros no. Entonces, la antropología no está garantizada ni por un objeto, ni por una metodología, ni por una... Porque si vamos a ver lo que los antropólogos realmente han hecho, no hay nada que te pueda amarrar todo. Ni la alteridad, ni la cultura, ni Malinowski. Bueno, entonces lo que yo quiero plantearles es que la antropología es antropologías realmente existentes. Y ahí tenemos que abordar etnográficamente lo que ha sido, historiográficamente lo que ha sido las antropologías. Esa es la discusión de antropologías del mundo. Es más, no es que la antropología francesa sea antropología de verdad y la salvadoreña no sea de verdad, o que la salvadoreña es infantil, que va a madurar o sea, los modelos difusionistas, los modelos evolucionistas que tanto discutimos en otras cosas, los traemos ingenuamente a nuestra concepción de lo que hacemos. En algunas partes las antropologías son profundamente impuras, en algunas son profundamente puristas, en algunos se conectan con otras cosas. Miren, en África la antropología se hace desde el significante de sociología en algunos lugares, y en otros lados lo que se hace como antropología es otra cosa, filosófica. Entonces, lo que quiero decirles es, yo los invitaría y las invitaría a pensar que nosotros hemos desesencializado las identidades de los otros, que hemos antropologizado a los otros y que nos faltó la parte de desesencializar y antropologizar lo que hacemos como antropólogos. Y eso pasa por institucionalizarla. Nosotros pensamos que la antropología está flotando allá en la epistemología. No, hay unas relaciones sociales institucionalizadas y hay relaciones de poder. Hay una gente que tiene más poder que otra. Eso Bourdieu lo llamó capital simbólico, y eso es de este mundo. Esto no es de gente inteligente o no, tiene que ver con títulos de nobleza, tiene que ver con trayectorias, tiene que ver con historias concretas. Entonces, hagamos a la antropología en plural de este mundo. Eso es antropologías del mundo. Entonces, eso por un lado. Ahora, lo de escuelas. Hablar de escuelas es una estrategia pedagógica para domesticar a una gente como antropólogos. Pero el funcionalismo, lo decía Malinowski, lo decía Radcliffe Brown, es una invención así medio que uno arma para contrastar ciertas discusiones y ciertos momentos con otros. Pero yo creo que lo más interesante de esto es tratar de ver que esas etiquetas como escuelas son siempre más complejas y otra cosa de lo que se presenta
por ejemplo, en el libro del desarrollo de la teoría antropológica de Marvin Harris. Entonces ahí a mí me parece que tenemos que también desheroizar nuestra manera de entender los diferentes paradigmas ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo ahí con Harris, hay que interrumpir esa idea de que existe una escuela funcionalista y que porque son muchas cosas. Obviamente, la discusión que se da en ese momento situada tiene que ver con unas especificidades que no son las de otros. Pedro, decías cómo librarnos, cómo que ya no confiamos, ya son problemas tuyos que yo no puedo resolver ahora. El asunto no, son problemas de cada cual, son problemas pero lo que yo quiero decir es varias cosas. Nosotros nos imaginamos unos escenarios ideales versus unos escenarios profundamente impuros. Entonces, nos imaginamos el escenario de la investigación como debería ser versus el escenario de... Yo creo que siempre se hace en contextos con limitaciones y con potencialidades. En ese sentido, aunque yo soy del criterio de que hay muchas maneras de hacer etnografía, yo no creo que cualquier cosa es etnografía. Yo no creo que ir a hacer 2 entrevistas en 15 días, eso lo llamemos etnografía. Eso no quiere decir que esté mal, es otra cosa. Es otra cosa, no podemos llamar, porque a mí me gustan los mangos, yo no le puedo poner el banano entonces es mango, porque a mí me gustan los mangos, el banano es banano. Entonces ¿qué es eso? Eso se llama entrevistas, eso se llaman visitas de campo, y eso permite unas cosas y no permite otras. Entonces yo creo que el asunto es, nunca ha habido una sola manera de hacer etnografía, eso no me lo inventé yo, o sea, existen múltiples maneras de hacer etnografía. Ahora, no cualquier cosa es etnografía. Y no porque entonces etnografía sino porque es mango. Y los mangos son mangos. Y hay mangos chiquitos, grandes, hay unos dulces, y no todos los mangos son iguales, y unos están podridos, pero eso no quiere decir que sean iguales a los bananos. En ese sentido, yo veo 2 cosas, y te lo voy a decir con docencia. Hay profes que dan clases porque es su maldición, porque les toca y uno lo nota. Y hay profes que en esas mismas condiciones, a veces muy precarias, lo hacen gozándosela y hacen cosas que ni siquiera deberían hacer. Es más, acuérdense, eso nos lo enseñaron hace rato por aquí. ¿Cómo es que se decía? Se acata, pero no se cumple. ¿Se acuerdan? Los criollos frente a los españoles, se acata las leyes del rey, pero no se cumple. Entonces, ¿yo qué te diría? Estás contratado por una ONG para hacer una cosa con la que vos no estás de acuerdo, se acata y no se hace, o se hace de otra manera, o se hace otra cosa. No se van a dar ni cuenta. Uno no tiene que pedir permiso. Pero eso tiene que ver con uno entrega la tarea, y la tarea además uno la entrega en 2 días. Ahora, ¿qué puede hacer uno ahí en ese escenario? Eso depende de ti, yo no te lo puedo decir, porque es lo que te define a ti como sujeto político. Eso que te hace, yo no. Sí. Bien, antes de darle la palabra a Ana Silvia, solo voy a leer un par de comentarios en redes que están bastante activos en este momento. Bueno, primero un comentario de la maestra Ana Lilian, que nos comenta: excelente intervención, doctor Restrepo. Nos invita a repensar nuestra disciplina y lo que enseñamos y las prácticas que nos hacen, ¿no? Luego retomo los comentarios de la transmisión. Permítanme un momento. Bueno, nos envían saludos desde Quesaltepeque, dicen: muchas gracias, doctor Restrepo, por esos 3 días de gran enseñanza, felicidades a los organizadores. También comentan: saludos desde la Universidad Autónoma de Querétaro en México, dice Alejandra García. Que mande un mezcalito. Que exacto. Bueno, Cecilia Karina García comenta, desde Querétaro. Vale Bernal dice: excelente dinámica de trabajo, felicitaciones para el doctor Restrepo, un reconocimiento especial para los organizadores por abrir estos espacios.
Y bueno, desde México también comentan que hemos sacado varios temas interesantes, incluyendo la decolonialidad en los estudios antropológicos, y sobre todo de no casarnos con autores o teorías, sino hacer una recopilación de ellas y generar a partir de varias visiones. Bueno, ahora sí le dejo la palabra a la maestra. Bueno, y luego. Bueno, con lo que estás diciendo realmente hay un montón de puntos, y estaba pensando ahora mismo lo que hemos estado discutiendo con algunos colegas que ejercemos la docencia y que el año pasado al final muchos no estaba digitalizado hacer cosas. Entonces, ¿cómo haces propuestas también metodológicas de poder realizar etnografías, pero no para, sino con? Y además, ¿cómo incluís otros actores que van surgiendo? Y en este sentido, otros temas. Me decían algunas maestras con las que trabajo en la UCA, por ejemplo, jamás aquí plataformas de Teams llegaron a Morazán, ni Zoom, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo tenías que llevar las guías y cómo tenías que trabajar con los chicos? Y aparte de eso, ¿cómo vamos a hacer investigación? Y entonces otra, que además decía ella, pues yo soy ya maestra y en la guerra lo aprendí porque me capacitaron para ello, ¿no? Entonces, ella dijo una frase que me llamó mucho la atención: no es lo mismo hablar desde el escritorio, desde el micrófono, que sentada desde una piedra, ¿no? Entonces, y desde allí dar la clase. Entonces, claro, dejo por ahí la noción. Bueno, yo quería como intervenir y más bien como preguntarte, yo veo dos cosas que pienso que en todas las universidades hay maneras de hacer etnografía que se institucionalizan como la etnografía, como la verdad, como la verdadera o como la etnografía que nos lleva a la excelencia académica, ¿ya? Y entonces, en un ejercicio de poder, porque la universidad es una instancia, ¿verdad?, como cualquier espacio social, donde hay relaciones de poder. Y en función de esos ejercicios de poder, ¿no?, nos educan, ¿verdad?, en esa verdad. Yo pienso que estos espacios nos permiten ver justamente eso, que las etnografías pasan, lo que tú decías, las etnografías disidentes. Aquí en la universidad hay etnografías que dan risa, por ejemplo, ¿no?, en términos de que desde la autoridad académica que te da esa excelencia, tú puedes decir que hay etnografías que son de gente que no está dentro de esos cánones. Pero me parece que, sobre todo pensando un poco en lo que tú decías, ¿verdad?, hay que pensarnos nosotros nuestros ejercicios etnográficos dentro de relaciones de poder. Y van a haber momentos en donde nos van a situar dentro del canon y otros donde vamos a estar fuera del canon, ¿no? Y aquí, bueno, eso quería como me hiciste pensar en eso, ¿no? Pero además, que hiciera, y aquí sí es una interrogación, Eduardo, ¿cómo pensar las etnografías y la dimensión subjetiva? Porque en todo momento, y esto, Ricardo, un poco lo que me hiciste como recordar es que en todo momento la dimensión subjetiva se encuentra presente en nuestros ejercicios o prácticas etnográficas, que no podemos despojarnos de ella. En esa medida, coincido con Eduardo de que hay mayor objetividad cuando hacemos visible nuestra subjetividad en todo el proceso de creación de conocimiento. En lugar de pelearnos con eso que somos, reconocer lo que somos, dónde estamos y a partir de qué ejercicios de poder, ¿no?, nos estamos situando. Entonces, un poco quisiera que tú dieras tu opinión sobre etnografías y subjetividades.
Antes de darle la palabra a Eduardo, solo... Sí, sí. A ver, ok. Antes de darle, bueno, un par de comentarios más. Comenta Cecilia García, desde la Universidad Autónoma de Guerrero también, dice la licenciatura en danza folclórica presente. Y Oliver Quijano Valencia le manda saludos, maestro Eduardo, desde el Cauca, Colombia. Dice. Así que ahí está. Ahora sí, compañera. Bueno, primero quisiera agradecerle al maestro Restrepo por las cachetadas que nos acaba de venir a dar y que son suficientemente necesarias. Son necesarias, de hecho, me hizo recordar a un conversatorio que tuvimos con Yurdesky Espinosa sobre descolonialidad, y también nos fue a dar unas cachetadas descoloniales completamente necesarias. Y siento de que estas discusiones son como necesarias para ir construyendo y deconstruyendo la antropología y la etnografía. Y me hizo pensar en un libro que se llama Antropología y Feminismos, en el cual se entra como en la discusión de quiénes son los sujetos de estudio de la antropología. Y menciona la autora de que a nosotros se nos educa de que en la antropología estamos en nosotros y los otros, y que para hacer antropología feminista hay que romper con eso, porque para hacer antropología feminista quienes las tienen que hacer somos las antropólogas feministas. Entonces, quienes somos el sujeto de estudio somos nosotras mismas. Así que también es necesario como tener nuevas perspectivas de cómo hacer etnografía, también de descolonizar la etnografía, descolonizar la antropología, porque venimos empapados como de pensamientos demasiado colonialistas, demasiado de querer ir a imponer. Y era algo que nos mencionaba Yurdesky en algún momento, de que llegamos donde las personas, y Yurdesky nos lo decía en un curso que era como para feministas, ¿verdad? Feministas descoloniales. Y ella mencionaba, llegamos donde las mujeres y decimos, les traemos las soluciones a sus problemas, pero es que en realidad nosotros no tenemos que ir donde estas personas en sentido de que somos héroes, o sea, no, vamos a aprender, y hay que llegar como con la humildad y no tanto queriendo meterlo todo en una cajita, porque por lo general llegamos con un pensamiento tan cuadrado que pensamos de que todo tiene que entrar en la cajita, y en la cajita es la teoría. Entonces queremos aplicar la realidad a la teoría en lugar de que la teoría se aplique a la realidad. Entonces nos vemos como con este gran problema de que cuando llegamos a las comunidades, así mal dicho, ¿verdad? O sea, cuando llegamos con las personas con las que queremos trabajar y vemos algún fenómeno que sale de la teoría, no, nos ponemos en blanco y ya no encontramos qué hacer, y a veces hasta omitimos estos fenómenos porque no va con mi trabajo y esto ya no entra. Entonces siento de que sí es bien necesario que tengamos estas conversaciones incómodas, porque son bien incómodas para todos, todas y todes, porque necesitamos ir deconstruyendo el pensamiento que nos construyen por 5, 6, 10 años solamente. Gracias a ti. Bueno, por cuestiones de tiempo ese va a ser el último comentario ya, y con eso cerramos el espacio de preguntas y respuestas. Dice Elías Mena, mis felicitaciones para el doctor Restrepo, muy buen trabajo, gracias por sus comentarios y sus conocimientos con respecto a etnografía. Saludos virtuales desde el estado de Chiapas, México. Ahora sí, les cedo la palabra y ya con eso vamos terminando. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, aquí al maestro de ceremonia, a todos ustedes, a todas ustedes, que también me ayudan a pensar mucho. O sea, aquí no es que yo esté enseñando, sino yo aquí estoy aprendiendo muchas cosas, y muchas de las interpelaciones, las preguntas, cosas que uno no ha pensado, como que lo llevan ahí. Entonces, ese sería un primer punto. Yo creo que dejen de decirme doctor. O sea, no, de verdad, o sea, ¿por qué no empezamos a romper también esas jerarquías y esas formas de relacionamiento? Es más, yo creo que uno no puede decir por ahí en el mundo que uno está en contra de las jerarquías y a reglón seguido alimentar esas jerarquizaciones con gente de traje. Yo creo que las cosas que uno dice tiene que hacerlas práctica,
tiene que hacerlas realidad, y si no, en colombiano uno está hablando mierda. Así de sencillo. Y les nota al pie de página, uno de mis grandes como tristezas con muchos colegas es que dicen cosas muy lindas y uno los va a ver y son absolutamente incoherentes con las cosas que dicen. Y uno dice, ¿y entonces para qué? ¿Para qué tanta teoría? En últimas, ¿para qué? Y eso es lo hermoso de los feminismos, porque los feminismos dicen, si eso no se hace cuerpo, si eso no es una práctica, entonces no es. Entonces, yo creo que deberíamos traer eso. Si estamos pensando en relaciones más horizontales, así se enoje el profesor, uno no le dice doctor. Entonces, ¿qué, Carlos? Y que se enoje, que me muerda un codo, que le ponga 0 a 1, ¿qué importa? Pero uno también hace parte de eso. Bueno, eso era una nota al pie de página. Pero una cosa, varias cosas que hay aquí que son muy importantes es la pregunta o el comentario que hacías, Ana Silvia, de la dimensión subjetiva y de la subjetividad en la etnografía. Piensen estas dos cosas. Primero, la etnografía realmente no es sobre producción de conocimiento. Es muy importante la producción de conocimiento. Y es más, produce un conocimiento cualitativamente muy potente que otros enfoques o otras maneras ni se imaginan. A pesar de eso, lo que pasa en la etnografía, lo más importante de la etnografía, es que la etnografía son relaciones sociales, son goces, son amigos, son enemigos, son problemas, es la vida. La etnografía es, ante todo y sobre todo, relaciones sociales. O sea, es la vida. Es más, se lo voy a plantear con todas las letras. Si uno hace etnografía, uno no puede hacer etnografía impunemente, porque el cuerpo, la vida, uno está ahí jugado. O sea, la etnografía no es una cosa que uno hace de 8 a 5 de la tarde. La etnografía te toca y te jode. Uno no puede ser el mismo o la misma antes y después de una etnografía. Y no estoy pensando siquiera etnografía hacia abajo, porque nosotros casi siempre imaginamos la etnografía con los subalternos o con... No, la etnografía no se puede hacer impunemente. Y lo más bacano de la etnografía es el ron. No, de verdad. Es el ron. Por eso hay etnografías para una gente y hay otras etnografías que no son para... O sea, hay etnografías que una gente puede encarar y hay otras etnografías que no. Las etnografías producen a sus etnógrafos y uno no puede hacer etnografía impunemente. Uno no, es eso. Y entonces, y los otros tampoco, porque es una relación social. Entonces, quería empezar con eso. Entonces, la subjetividad está de cabo a rabo ahí. Y eso no es malo. Eso hace parte del mundo. Y por eso el conocimiento etnográfico es más potente, es mejor, es más profundo. Porque el mundo de nosotros implica las subjetividades. Si nosotros abordamos el mundo como si las subjetividades no existieran, eso es una lectura profundamente subjetiva y es una lectura profundamente achatada, limitada del mundo. Entonces, eso primero. Ahora, lo que estabas preguntando, que también tenía que ver con lo de la etnografía decolonial. ¿Cómo decolonizar la etnografía? Les voy a plantear dos cosas. Primero, la etnografía es hija del colonialismo y la antropología también. ¿Por qué? Porque la etnografía tiene una nostalgia imperial de unos otros. Lo que produce el colonialismo, esto es Edward Said, esto es Stuart Hall, lo que produce el colonialismo es esa distinción de unos otros
allá ontológicamente distintos de acá. Si ustedes están pensando en comunidades, si ustedes están pensando que la indianidad son mundos de otro mundo, si ustedes están pensando que eso es allá, si ustedes están pensando ellos y nosotros, y ese ellos es una otrerización, están en el pensamiento colonial. Entonces, una etnografía decolonial es una etnografía que se hace cargo de la impronta colonial que constituye el conocimiento experto, incluyendo a la antropología, y que constituye las condiciones de posibilidad de la etnografía. Cuando uno va a etnografiar a otros, ahí hay unas relaciones de poder que pasan también por el asunto colonial. Y por eso es tan importante lo que decías. Hay una de las antropólogas que habla de eso, es Lila Abululu Good. Tiene un artículo que se llama Etnografía feminista. ¿Es posible la etnografía feminista? Y dice, la potencia de la etnografía feminista, lo que acabaste de decir, es que esa ilusión de que el etnógrafo no hace parte de que el etnógrafo es una exterioridad es imposible. Ella incluso habla no solamente de las etnografías feministas, sino de los halfis, de los que son impuros. Y vamos a este mundo, y todo el mundo es impuro, porque no hay ningún indio que sea puridad. Entre otras cosas porque unos son hombres y otros mujeres, porque son grandes, son niños, son bien. O sea, esa idea nostálgica de comunidades allá, afuera, todas igualitas, eso es nostalgia imperial. Entonces, para decirlo en otras palabras, tenemos que deseurocentrar, problematizar el eurocentrismo constitutivo de la etnografía. Y eso es un problema, eso es un horizonte, eso es algo que tenemos que pelear con nosotros mismos. Hay un deseo por la otredad, un deseo por otros que se porten bien en su otredad, que respondan a mis frustraciones clasemedieras. Y ese deseo es un deseo que hay que interrumpir. Siempre la etnografía tiene que ver con nosotros. Es un asunto de nosotros, no de unos otros. Si ustedes están etnografiando a otros, la cagaron. Bien, muchas gracias Eduardo por esta excelente ponencia. Les agradecemos también a todos los que nos acompañaron durante estos 3 días, tanto de manera presencial como a través de las transmisiones en vivo en redes sociales. Esperemos que esta serie de conversaciones hayan sido de provecho para todos ustedes. Y bueno, damos por cerrado pues el evento. Les invitamos, al igual que los días anteriores, a tomar un pequeño refrigerio, siempre en la parte de acá atrás. Solo se les pide no consumirlo dentro de las instalaciones, ¿no?